pues lo que les voy a mostrar. Y quería agradecer personalmente al doctor Efraín Isaac, que es uno de nuestros jefes de residentes, R4, con el cual pues revisamos este tema recientemente. Estas son mis credenciales, no tengo ningún disclosure, entonces vamos a comenzar. Es importante saber que la primera laparoscopia en trauma pues se hizo en 1920. Esto no es algo nuevo, pareciera que fuera algo nuevo, pero no lo es. Lleva más de 80 años, casi 100 años ya de historia, ¿sí? Sin embargo, pues ha tenido algo de resistencia y ya vamos a ver por qué. En el siglo XX, pues era definitivo que la laparoscopia solo era para cirugía electiva. Posteriormente se avanzó a que se podía aplicar en las patologías quirúrgicas infecciosas de urgencias, como la apendicitis aguda, y posteriormente, pues en estos momentos la estamos nuevamente retomando desde hace más de 20 años para aplicarla al trauma. Esto comenzó realmente a partir de 1960 con el doctor Chatham, quien inició con el concepto de el manejo conservador selectivo o el manejo no operatorio en algunos pacientes para evitar el riesgo de llevar al paciente a una laparotomía de precisión que no presentara ningún beneficio para el paciente y que no nos aportara en nada para el tratamiento del mismo. Y esto se veía en que entre los años 60 a los 80 el porcentaje de laparotomías negativas podía alcanzar hasta el 61%. Sin embargo, el gran detractor de la laparoscopia en trauma abdominal fue el alto riesgo de heridas olvidadas o de lesiones olvidadas, especialmente heridas en el intestino delgado y en el colon, que muchas veces no se observaban durante la laparoscopia y alcanzaba una incidencia hasta del 13%. Sin embargo, con el paso del tiempo, pudimos bajar esa incidencia a solamente un 0.12%, que es casi igual a la de una herida olvidada de una laparotomía. Y por eso, pues la laparoscopia en trauma es importante que sepamos que se divide en 3 tipos de laparoscopia, ¿sí? Una es utilizar la laparoscopia en trauma solamente para hacer diagnóstico y según el hallazgo y la confirmación diagnóstica de la laparoscopia, definir qué camino tomar, si convertir al paciente en una laparotomía o qué hacer, o hacer una laparoscopia que puede ser una laparoscopia asistida, terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos un diagnóstico y retiramos la cámara y hacemos una mini laparotomía, se extrae la pieza con la lesión y se repara externamente, vuelve nuevamente y se introduce a la cavidad peritoneal, se insufla nuevamente el peritoneo, se pone nuevamente la cámara y se revisa nuevamente. Es una laparoscopia terapéutica asistida, o la más avanzada, que es la laparoscopia terapéutica totalmente mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las lesiones que se identifiquen y se diagnostiquen durante la laparoscopia en trauma se reparan de forma intracorpórea utilizando pues ya técnicas avanzadas a nivel de la laparoscopia. ¿Cuál es la motivación de esta charla? Y es que pues claramente se ha demostrado la viabilidad y los beneficios en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con trauma hemodinámicamente estables. Ya vamos a ver que a través de la charla esta es la real clave para realizar la laparoscopia en trauma, que sus pacientes estén hemodinámicamente estables y que el rol de la laparoscopia, pues lamentablemente, como lo hemos visto y como lo mencioné ahorita, debido a la alta incidencia que había antes de presentarse lesiones olvidadas o lesiones inadvertidas, pues la resistencia ha sido grande a nivel mundial para adoptarla en el trauma. Y por último también es que la evidencia es limitada porque claramente es difícil hacer por la ética hacer estudios clínicos aleatorizados en pacientes con trauma que puedan tener riesgo alto de complicarse. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Son 2 grandes. Uno, primero, responder a varias preguntas, y el segundo es mostrar nuestra experiencia de qué estamos haciendo con la laparoscopia en trauma, no solamente a nivel operacional en nuestra práctica quirúrgica en nuestro grupo, sino también en la parte académica. Entonces, ¿qué vamos a responder en esta charla? Vamos a responder el por qué, o sea, por qué
vale la pena hacer la laparoscopia en trauma. Vamos a aclarar esas razones. Segundo, vamos a establecer quién es el paciente que realmente se beneficia y tiene indicación de hacerle una laparoscopia en trauma, y por eso vamos a esclarecer los criterios de selección para identificar mejor a los candidatos. Tercero, dónde y cómo. Vamos a establecer qué ajustes se requieren, los recursos y el equipo necesario para poder hacer la laparoscopia en trauma. Eso no se puede hacer en cualquier lado, porque si no se tiene lo necesario, pues el cirujano se va a ver limitado y el paciente va a exponerse a un riesgo innecesario. ¿Cuándo? ¿En qué momento se debe hacer? Y por último, identificar las indicaciones de las lesiones que se pueden realmente diagnosticar por la laparoscopia y convertir, o las que realmente se pueden tratar por la laparoscopia. Además, también queremos determinar cuándo se debe convertir claramente. Eso es muy importante, porque no se debe, el cirujano de trauma que haga la laparoscopia no debe tener una demora en la conversión, porque claramente esto va a aumentar la pérdida sanguínea, va a aumentar el shock hemorrágico del paciente en trauma y va a llevar a complicaciones graves. Entonces, por lo tanto, debemos tener claro cuándo se debe convertir, para no perder tiempo, porque ya lo sabemos, en el trauma tenemos la hora dorada y el tiempo es oro. Y por último, como se les decía, pues mostrar nuestra experiencia. Entonces, ¿por qué? Está demostrado claramente que la laparoscopia reduce la mortalidad, no solamente en trauma, sino en cirugía electiva y en cirugía de urgencia abdominal. Y esto lo hace porque claramente disminuye el dolor postoperatorio, el paciente presenta menos sangrado y presenta menos riesgo de ilio postoperatorio, tolera la vía oral más rápido, tiene una recuperación mucho más rápida y una estancia hospitalaria menor. ¿Esto por qué pasa? Porque claramente al haber un menor trauma quirúrgico en el paciente, ¿cierto? Hay una menor activación de las cascadas proinflamatorias del ácido araquidónico, de las interleuquinas, del factor de necrosis tumoral alfa, que nos van a generar una menor migración de células proinflamatorias, ¿cierto? Y que van a generar menos riesgo de, por ejemplo, de desarrollo de síndromes adherenciales, de obstrucción intestinal a largo plazo, de hernias incisionales, entre otros. Además, pues es importante saber que la laparoscopia tiene una alta precisión diagnóstica, y esto va a disminuir el número de laparotomías negativas, ya que pues las laparotomías, una laparotomía no indicada nos va a generar una alteración en la pared abdominal, que vamos a tener un riesgo, dos grandes riesgos básicamente a largo plazo. Uno, que es el desarrollo de síndrome adherencial con un riesgo de obstrucción intestinal, y el riesgo de hernia incisional a nivel de la línea media, los cuales pueden variar en un 10 a un 30% a 5 a 10 años. Sin embargo, debemos saber que el TAC es el gol estándar hasta el momento en las lesiones abdominales. Sin embargo, el TAC se nos queda corto en tres tipos específicos grandes de lesiones. Uno, que son las lesiones a nivel del mesenterio, a veces es difícil identificarlas. Dos, las lesiones en vísceras huecas, ya que no se identifican adecuadamente los neumoperitoneos, o no hay fuga en ese momento específico de la región del TAC de medio de contraste oral, y no se puede identificar si hay una perforación o no. Y las heridas diafragmáticas, ya que no todos las tomografías se hacen con protocolo para diafragma, con cortes de menos de 3 milímetros en la región toracoabdominal, y no todos los radiólogos son expertos en poder identificar disrupciones diafragmáticas, hernias diafragmáticas agudas o epiploceles diafragmáticos, para poder detectar si hay lesión o no diafragmática. En estos puntos, la laparoscopia pues tiene una alta precisión, nos permite detectar estas lesiones abdominales, tanto en trauma penetrante como en contundente. Sin embargo, es importante saber que la laparoscopia se nos queda corto en la evaluación del retroperitoneo, ¿sí? Pues ahí es donde posiblemente el TAC se deben complementar. Y lo otro es que la laparoscopia en trauma nos va a reducir las laparotomías no terapéuticas hasta en un 73% de los pacientes. ¿Qué hay de evidencia de esto? Tenemos este estudio publicado en el World Journal of Surgery en el 2013 por el doctor O'Malley. Es una revisión sistemática con 51 estudios evaluando la funcionalidad y la eficiencia de la laparoscopia diagnóstica en el trauma abdominal penetrante.
y encontraron que la sensibilidad variaba de un 67 a un 100%, una especificidad aún mucho, con una ventana mucho más amplia, de un 33 hasta un 100%, la precisión diagnóstica de un 50 a un 100%, y sin embargo, el 58% de los pacientes evitaron una laparotomía negativa no terapéutica. Además, los estudios que participaron y que se incluyeron en esta revisión sistemática también nos mostraron que no solamente fue una laparoscopia diagnóstica, sino que también se combinó la laparoscopia terapéutica. De 1.263 laparoscopias diagnósticas que se realizaron, 597 detectaron una lesión. Sin embargo, miren esto, en este momento, en el 2013, solamente el 145 laparoscopias fueron terapéuticas, con un porcentaje de laparoscopia terapéutica solamente del 24.29%. Y eso ya lo vamos a contrastar con la evidencia a través del tiempo y con nuestra experiencia y cómo, pues, cuál es nuestro porcentaje de laparoscopia terapéutica. Y también esta revisión sistemática nos muestra algo muy importante, y era lo que yo les comentaba al inicio de la charla, y es que la laparoscopia, ¿cuál es el riesgo de que hayan lesiones olvidadas como enterotomías traumáticas? Y vemos que casi que es muy bajo, solo un estudio, el estudio del doctor Santut y colaboradores con 194 pacientes mostró 19 lesiones olvidadas. Sin embargo, los demás estudios, incluso con mayor número de pacientes, tuvieron casi que cero o una lesión olvidada nada más, y la mortalidad fue muy equiparable casi que en todos los estudios, con una sensibilidad y especificidad muy alta, casi que toda cercana al 100%. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han realizado 2 estudios clínicos aleatorizados para poder evaluar la eficiencia de la laparoscopia en trauma, y el primero nos comparó la laparoscopia con el lavado peritoneal y encontró que había una mayor especificidad de la laparoscopia diagnóstica con respecto al lavado peritoneal, el cual claramente ya está casi que en desuso debido a la ecografía FAST, con protocolo FAST. Y el segundo nos demostró una reducción significativa en la tasa de laparotomías negativas o no terapéuticas, y disminuyó la estancia hospitalaria. Entonces vamos a ver, primero aquí tenemos estudio publicado en el Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care. Evaluaron pacientes desde 1997 hasta el 2002, casi 5 años, y los criterios de selección a grandes rasgos eran pacientes estables, hemodinámicamente estables. Ahí viene la segunda vez la clave de la laparoscopia en trauma, ¿cierto? Sin signos de peritonitis o irritación peritoneal, con heridas penetrantes en cavidad abdominal, que había, y se asignaron a la sala 2 grupos, un grupo a la laparotomía exploratoria y otro grupo a la laparoscopia diagnóstica, 23 en laparotomía y 20 al grupo de laparoscopia. ¿Y qué encontraron? Que la mortalidad a nivel intrahospitalario fue igual, ¿cierto? Y la morbilidad sí varió muy poco y no tuvo resultados, pues, estadísticamente significativos. Sin embargo, la estancia hospitalaria, como se les ha nombrado previamente, sí disminuyó de forma significativa, aunque un resultado muy limítrofe. Los costos fueron casi iguales, ¿cierto? Y la evolución de los pacientes también fue muy similar. Sin embargo, pues claramente los pacientes, también hubo un grupo que fueron llevados a manejo no operatorio, los cuales no tenían herida penetrante, estaban estables, pero no tenían ningún signo de peritonitis ni dolor abdominal. Este grupo presentó resultados similares al de la laparoscopia. Ya al comparar el grupo de laparoscopia con el manejo no operatorio, vemos que los resultados sí fueron muy similares en las P. Variado claramente el costo del manejo no operatorio, fue mucho menor con respecto al de la laparoscopia. Sin embargo, el manejo no operatorio es un manejo que debe ser muy concreto para un paciente muy específico, y que nos puede, y que generalmente lo utilizamos cuando ya hay demasiada saturación en el servicio de trauma y las salas están ocupadas. Hay otros pacientes con mucho más graves que van a requerir cirugía, y estos pacientes no se van a poder evaluar rápidamente, y debemos contar con un adecuado
un adecuado tomógrafo y ojalá con el apoyo de radiología. Siguiendo con esto, pues tenemos este estudio publicado en Surgical Endoscopy por el doctor Matsedvik, que nos muestra cuándo comenzar la laparoscopia y cuándo convertirla, que creemos que es lo más importante. Ellos lo que hicieron fue aleatorizar 318 pacientes en dos grupos, uno para la laparoscopia en trauma penetrante y otros para la laparoscopia en trauma cerrado, con una incidencia de conversión, miren, del 22.9% para los de trauma cerrado y para el trauma penetrante del 11.7%, pero lo que nos llama la atención aquí es que ya el porcentaje de la laparoscopia terapéutica, ¿cierto? Que en el 2013 en la revisión sistemática del World Journal of Surgery era solamente el 24%, vemos aquí cómo ya ha aumentado hasta un 55 a un 56% para hacer la laparoscopia terapéutica tanto en trauma cerrado como en trauma abdominal. Y lo que más nos llama la atención es que vemos estos criterios de conversión, que son criterios muy importantes y que debemos tener todos en cuenta cuando hagamos la laparoscopia en trauma o cuando la veamos, y es que claramente se debe convertir de forma inmediata en la laparoscopia en trauma si el paciente presenta un sangrado abdominal continuo que no mejore, ¿cierto? Que usted no lo pueda controlar, especialmente si tiene un trauma hepático grado 4, un sangrado de vasos mesentéricos activo que no permita ver adecuadamente el punto del sangrado, lesiones de venas ilíacas, hematomas retroperitoneales que usted claramente no va a poder evaluar y manejar por vía laparoscópica, traumas grado 3, 4, a niveles esplénicos, pero ya vamos a ver un reporte del doctor Salomón Di Saverio que nos muestra cómo manejar un trauma esplénico grado 3, 4 por laparoscopia o lesiones en el hilio esplénico. Además, claramente si su paciente durante la laparoscopia se torna inestable ventilatoriamente o a nivel hemodinámico, usted debe convertir de inmediatamente. Lo creemos que definitivamente es un criterio intermedio o que puede ser un criterio relativo, que es el que se presenta en múltiples lesiones. Claramente si el cirujano y el sitio, el cirujano tiene la capacidad y la habilidad para manejarlas y tiene todos los recursos en el sitio, pues claramente no es necesario convertir si hay múltiples lesiones a nivel visceral o combinadas. Y claramente, sí, esto sí es muy importante. Si usted tiene una falla en equipos o definitivamente no es posible obtener un adecuado campo quirúrgico a nivel laparoscópico, ya sea porque el paciente tiene laparotomías previas con múltiples adherencias que no permitan hacer visión crítica de los órganos que hay que evaluar, como el intestino delgado, o si además tiene una distensión severa de asas intestinales, y hay un riesgo adicional de que usted pueda hacer una enterotomía iatrogénica, es mejor convertir de inmediato. También tenemos este otro estudio publicado por el Dr. Bain en Surgical Endoscopy, en donde evalúan si el trauma penetrante a nivel abdominal manejado por la laparoscopia es efectivo y seguro comparado con la laparotomía. O sea, que ellos nos muestran una serie de 56 pacientes, ¿cierto?, con trauma abdominal penetrante, de los cuales el 82% fueron llevados a la laparoscopia y nuevamente vamos bajando la tasa de conversión con respecto al trauma penetrante en el estudio previo del 22%, ya la bajamos al 17.9% de conversión y vemos que la laparoscopia terapéutica sí estuvo algo baja, nuevamente cercana a la revisión sistemática del 2013, el 28.2%, y vemos cómo ya traen a colación estas dos definiciones que se las dije yo desde el inicio de la charla, y es la laparoscopia totalmente terapéutica o la laparoscopia asistida terapéutica, y vemos cómo la laparoscopia totalmente terapéutica fue de un 100% con 0% de laparoscopia asistida, que creo que es lo más importante en este estudio. Y además vemos que no presentaron ninguna lesión olvidada, solo tuvieron que reintervenir un paciente y la mortalidad fue de 0 con una estancia hospitalaria promedio de 3 días. ¿Esto qué nos permite obtener en nuestros pacientes? Primero, una baja tasa de síndrome laringeal postoperatorio, disminución al máximo de hernias incisionales e infección del sitio operatorio, que claramente son los beneficios de la laparoscopia en cualquier cirugía a nivel abdominal, con una recuperación más rápida, y al tener menos estancia hospitalaria, esto nos va a repercutir en los costos, además que los pacientes van a tener una mayor y más rápida reactivación a su vida laboral, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué riesgos potenciales tenemos en la laparoscopia?
claramente si el paciente tiene compromiso neumodinámico y le asociamos la presión el aumento de la presión intraabdominal por el neumoperitoneo, vamos a generar complicaciones porque vamos a disminuir la precarga de nuestros pacientes y además exponerlos al riesgo de una embolización gaseosa por CO2, la cual es temporal, pero que va a generar alteración hemodinámica. Además, se puede aumentar el tiempo operatorio claramente si el cirujano, si no es un centro especializado con todos los recursos y el cirujano no tiene la experiencia adecuada para hacer la laparoscopia en trauma. Y claramente esto nos puede, si alargamos el tiempo operatorio, esto nos va a hacer entrar más rápido el paciente a la triada de la muerte, y por eso se debe seleccionar muy bien a los pacientes. La clave nuevamente, tercera vez, el paciente hemodinámicamente estable y que tengamos un cirujano especialista con experiencia en la laparoscopia en trauma. Y eso nos hace llegar a este algoritmo, el cual nos muestra que tenemos el paciente con trauma penetrante a nivel abdominal, ¿cierto? Claramente, si el paciente está inestable y es un paciente que no responde a volumen o que tiene una respuesta transitoria a volumen, claramente debe ir a manejo por la parotomía. Sin embargo, si el paciente es estable o es un respondedor de volumen, ¿cierto? Ese paciente se le pueden dar dos opciones. Se puede entrar en la casilla del paciente que no requiere manejo, que puede tener un manejo no operatorio asociado claramente a una imagen, en este caso del TAC abdominal contrastado, ojalá con ISOTAC. Si este falla, pues debe ir a la laparoscopia, o si se prefiere, según la experiencia del centro del cirujano, llevarlo a la laparoscopia, la cual puede ser diagnóstica o terapéutica y, como se les decía, totalmente o asistida. ¿Cuándo convertir? Nuevamente, sangrado continuo que no maneja, que no para, heridas complejas que claramente usted no va a poder valorar ni poder manejar adecuadamente por la laparoscopia, deterioro progresivo del paciente durante la cirugía, no visibilidad y falla en el equipo, como lo habíamos mencionado previamente en el primer estudio de surgical endoscopia. ¿Dónde se debe hacer? Claramente en un sitio donde haya disponibilidad de una torre de la laparoscopia con todos los implementos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que tengamos cirujanos calificados para poder hacer la laparoscopia y además que tengan experiencia para hacer esta laparoscopia en trauma, ¿sí? Ojalá pues claramente estos cirujanos no estén solamente concentrados en las grandes urbes, ¿sí? Sino que también en las grandes urbes, sino que también estén a nivel periférico y rural. ¿Cuál es el paciente correcto para que más se va a beneficiar con la laparoscopia en trauma? Entonces, primero hay que saber, y como se los dije al inicio de la charla, esta es la clave, porque si escogemos adecuadamente el paciente, vamos a poder tener la posibilidad de revisar adecuadamente toda la cavidad peritoneal y poder hacer diagnóstico y tratamiento de forma segura. Pero si no lo hacemos, claramente nuestro paciente va a verse expuesto a un riesgo de perpetuar o favorecer un shock hemorrágico. Claramente la clave es la estabilidad hemodinámica. Esta es la cuarta vez que se lo repito, ¿cierto? En la cual deben ser pacientes completamente estables o con un shock hipovolémico hemorrágico clase 1 que responda completamente a la reanimación con líquidos. Y claramente, ¿cómo lo vamos a saber? Recordemos con la prueba de volumen, ¿cierto? Que la hacemos con un litro de cristaloides según la TLS 10ª edición del 2018, ¿cierto? Y claramente hay una zona gris que son los pacientes con un shock grado 2, ¿cierto? Que responden rápidamente a volumen, que son, y que podríamos ponerlos, si se estabilizan con el bolo, podríamos poderlos meter en esta casilla del manejo laparoscópico para el trauma. Claramente, los pacientes con un shock grado 3 y 4, ¿cierto? Idealmente establecido por la clasificación nueva de la base de exceso del shock, adoptada también por la TLS, pues nueva realmente no, está desde el 2013-2014, pero la 10ª edición del 2018 la adaptó también ahora para la TLS. Claramente estos pacientes son de respuesta transitoria o no respondedores a la reanimación volumétrica y no deben ser arriesgados a un manejo laparoscópico. Claramente también pacientes con insuficiencia cardíaca severa o lesión cerebral traumática, también debido a la posible alteración de la presión de perfusión cerebral, pues debemos limitar la laparoscopia en trauma. También
como una contraindicación relativa a los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas severas o alteraciones de la difusión, perfusión a nivel pulmonar, pueden verse con alteración ventilatoria por el aumento de la presión intraabdominal y la disminución de la expulsión diafragmática. Sin embargo, es una contraindicación relativa porque muchos pacientes pueden tolerar el neumoperitoneo sin ningún problema. Claramente también, como se los decía, el retroperitoneo es un punto débil de la laparoscopia en trauma, y si vemos una lesión retroperitoneal que no se puede hablar por laparoscopia, un hematoma expansivo pulsátil en zona 1 o en zona 2, claramente ese paciente debe ser llevado a conversión de forma temprana a la parotomía. Y el otro punto muy importante en la cual la laparoscopia ha demostrado mucha utilidad es aquel paciente que está hemodinámicamente estable, ¿cierto? Pero que tiene un abdomen poco claro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tiene un tramo abdominal cerrado o penetrante que entró en la casilla de manejo no operatorio selectivo, ¿cierto? Se le hizo un TAC, pero claramente las imágenes del TAC no concuerdan con la clínica de nuestro paciente. Como por ejemplo, paciente que no tiene dolor abdominal, no tiene signos de irritación peritoneal, pero la tomografía muestra líquido libre en los 4 cuadrantes de la cavidad. Entonces debemos confirmar qué es lo que está pasando en ese paciente y por eso ahí entra a jugar un rol protagónico la laparoscopia en trauma. También en los pacientes que tengan una lesión penetrante con líquido libre sin explicación clara, o sea, no vemos ninguna lesión en las imágenes, o el paciente, o se le hizo, no tenemos TAC, pero se le hizo una ecografía FAST, tiene líquido libre y el paciente está hemodinámicamente estable y no tiene signos de irritación peritoneal, debemos descartar que no hay una lesión de víscera hueca o una lesión mesentérica, y ahí es donde tenemos que entrar a hacer la laparoscopia. En este caso, el doctor Salomón Di Saverio, con una lesión mesentérica a nivel del ilio y una lesión en la cara posterior del estómago. Entonces, hay que tener y saber identificar adecuadamente este tipo de pacientes que se pueden beneficiar con la laparoscopia en trauma. También, y claramente, creemos que es el uso más dado a la laparoscopia en trauma, y es la evaluación de la lesión diafragmática. Y esto claramente es en aquellos pacientes que tienen trauma tóraco-abdominal, ¿cierto? En la región tóraco-abdominal, que vimos este estudio publicado por el doctor Enjoli en Surgical Endoscopy en el 2015, en el cual muestra la laparoscopia diagnóstica y terapéutica para las lesiones diafragmáticas, específicamente en las lesiones de tóraco-abdominales penetrantes y izquierdas, con identificación hasta en un 30% de lesiones diafragmáticas ocultas en pacientes asintomáticos, ¿sí? Por eso, todo paciente que tenga una herida penetrante en tóraco-abdominal izquierda, anterior y posterior, debe ser llevado a evaluación del diafragma, sea por toracoscopia o en este caso, si tiene el tórax alterado con hemotórax o neumotórax, o idealmente por laparoscopia si no tiene alteración a nivel del tórax, para poder descartar, evaluar y descartar la lesión diafragmática. Claramente, básicamente para todos los estudiantes que están viendo esta charla, recordarles cómo está en la región toracoabdominal limitada, quinto espacio intercostales, ¿cierto? A nivel superior anterior, a nivel posterior los ángulos de las escápulas, a nivel inferior los límites de los bordes de la reja costal inferior, incluyendo el epigastro. Bueno, de esta forma, ¿qué nos muestra el doctor Enjoli en Surgical Endoscopy? Una serie de 55 pacientes, de los cuales 42% presentaron lesiones diafragmáticas. Las causas: heridas por arma cortopunzante en 54 pacientes y solo un proyectil de arma de fuego con un 1.8% de incidencia. 38.5% de los pacientes tuvieron lesión diafragmática, y de los cuales 21 fueron reparados con éxito por laparoscopia y solo uno requirió conversión por inestabilidad hemodinámica durante la cirugía. Su estancia hospitalaria muy baja, miren, solamente de 2.9 a 3.4 días, con resultados excelentes. Entonces, claramente, la laparoscopia en trauma toracoabdominal es vital, ¿sí? Y aquí vemos cómo estos pacientes pueden presentar
a nivel torácico, hasta 57.1% presentaron hemotórax. Neumotórax presentaron 10 pacientes. Elevaciones del diafragma por hematomas subcapsulares o subpulmonares, hasta 6 pacientes. La incidencia ya de hernias diafragmáticas agudas fue mucho menor, solamente un paciente en el grupo de hemotórax, 3 pacientes en el grupo de neumotórax, o lesiones agudas con pérdida de la continuidad del diafragma, ya que fueran macroscópicas, mucho menos pacientes, solamente 2 en el grupo de hemotórax, 2 en el de neumotórax. Y esto también nos permite ver que la duración del procedimiento, miren, con una media de 38.3 minutos, ¿sí? Lo cual nos hace ver que realmente no es que se alarguen los tiempos operatorios de forma significativa, pero sí nos da ese plus de tener una estancia hospitalaria mucho menor y que nuestros pacientes se recuperen más rápido y tener menos costos a nivel intrahospitalario, pudiendo resolver las lesiones diafragmáticas como hernias o lesiones ya con pérdida de la continuidad del diafragma de forma efectiva y sin ningún problema. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar para la casa para el manejo del trauma toracoabdominal penetrante? Claramente, si nuestro paciente es definitivamente inestable, pues ese paciente debe ser llevado a una cirugía abierta, pero si el paciente está estable, se le deben hacer claramente evaluar el tórax con radiografía de tórax inicial y de control a las 3 horas y hacer una evaluación seria del abdomen, ¿cierto? Para saber si el paciente y monitorizar el estado hemodinámico del paciente para saber si definitivamente va a estar estable o no. Y si permanece estable, ese paciente debe ser llevado a la laparoscopia diagnóstica para poder evaluar si hay lesión o no del diafragma. ¿Cuál es la recomendación en este momento? La recomendación de expertos, no es una recomendación 1A, es que las lesiones diafragmáticas o el trauma toracoabdominal del lado izquierdo, todo debe ser llevado a exploración, depende de su habilidad o su preferencia, y si hay alteración en el tórax o no, por vía toracoscópica, o en este caso, que es mucho más accesible a todos los cirujanos generales, pues por vía laparoscópica. Y por el otro lado, las lesiones derechas, debido a la baja incidencia de menos del 5 al 3% de lesiones diafragmáticas que puedan llegar a generar hernias, ¿cierto? Debido a que está la posición anatómica del hígado que casi que cubre todo el diafragma derecho, pues no es recomendado, como se lo dije, solo recomendan expertos, no explorarlas. Entonces, ¿qué podemos ver además en esta aparte de la evaluación del trauma toracoabdominal penetrante y de las lesiones diafragmáticas? Tenemos este estudio retrospectivo de 21 años por el doctor Chiam, desde 1994 hasta el 2015, en Senegal, en donde todos los pacientes con lesiones diafragmáticas fueron incluidos en el estudio, 1.535 pacientes con traumatismo penetrante toracoabdominal, de los cuales tuvieron 859 casos de trauma cerrado y 676 de trauma penetrante, con heridas diafragmáticas hasta del 90% y un tamaño promedio de 4.3 centímetros. En general, ¿en qué consiste el procedimiento quirúrgico para manejar este tipo de lesiones? Claramente, reducir, si hay herniación aguda, reducir el contenido herniario y reparar la lesión diafragmática, generalmente con sutura no absorbible. Se recomienda polipropileno, que se pueden hacer puntos cruzados o simples, y siempre, si claramente ya hubo alteración del diafragma, se debe hacer una revisión sistemática desde la unión esofagogástrica hasta el recto, incluyendo la apertura de la transcavidad de los epiploides a través del ligamento gastrocólico. Eso es algo que no podemos evitar y no podemos dejar pasar en una laparoscopia en trauma de alta calidad. Y claramente, como se les decía, pues definitivamente el 90% de las lesiones se ubican del lado izquierdo por la parte anatómica del hígado a nivel del lado derecho. También tenemos estos pacientes que presentan lesiones penetrantes a nivel abdominal con evisceración del contenido abdominal. ¿Y qué podemos saber de eso? Tenemos esos pacientes que están hemodinámicamente estables, pero que tienen epiplocele o salida de algún asa intestinal de intestino delgado a través de la herida de mesogastrio o en los flancos, pero que se mantienen estables. Entonces,
tenemos este estudio por el doctor nuevamente Maxevic de cuál es el rol de la laparoscopia en esos pacientes con trauma penetrante con evisceración de órgano. Y nos muestra esta serie de 189 pacientes estables nuevamente, todos tratados por trauma penetrante abdominal, de los cuales 39 tuvieron evisceración de órganos, 20.6% de toda la cohorte. 15 pacientes evisceración intestinal y 24 tuvieron evisceración mental, o sea, epiplocelia, ¿cierto? Y en total, 64% de estos tuvieron lesiones significativas como trauma grado 1 y 2 en colon, intestino delgado o estómago y requirieron laparoscopia terapéutica. Sin embargo, la tasa de laparoscopia terapéutica fue del 73% y nos mostró que fue más predominante la lesión intraabdominal cuando había evisceración intestinal y no evisceración omental, la cual el riesgo de lesión bajaba a un 58%. Esto nos hace ver también que en la literatura existen estudios en los cuales pacientes que tienen epiploceles solamente, o sea, evisceración del omento a través de la herida traumática, pero que están sin signos de irritación peritoneal y hemodinámicamente estables, se les hace o resección o mentectomía parcial o se les lava ese aumento y se vuelve y se introduce dentro de la cavidad abdominal y se cierra y se repara la herida traumática de la pared abdominal y se les hace un manejo no operatorio con examen clínico físico seriado. Sin embargo, creemos que es una opción más para nuevamente servicios de trauma que están supremamente colapsados y que tienen las salas ocupadas con otros casos mucho más graves. Entonces, ahí es donde creemos que puede tener un rol mucho más grande este manejo no operatorio para los pacientes con evisceración del aumento o evisceración de órgano estable sin irritación peritoneal. También tenemos estos pacientes que tienen un trauma cerrado de alto impacto y que desarrollan lesiones esplénicas de alto grado. Es importante saber que la mayoría de estos pacientes se manejan con TAC abdominal con traspado y angiotac, los cuales nos permiten identificar tempranamente estas lesiones y manejarlas con radiología intervencionista con angioembolización. Sin embargo, cuando el trauma esplénico es de alto grado y llega a ser de 3, 4 o 5, o sea, ya con estallido esplénico, compromiso del ilio, generalmente la tasa de fracaso de la angioembolización puede llegar hasta del 80%. ¿Cuáles factores pronósticos van a aumentar el riesgo que fracase esta angioembolización? Y es pacientes mayores de 40 años que tengan un ISS score de más de 25 o que la lesión sea mayor de grado 3, ¿sí? Entonces, ahí es cuando si esos pacientes están estables y tienen esos predictores de fallo en la angioembolización, debemos estar preparados para poder ofrecerles un manejo laparoscópico, totalmente laparoscópico, y evitarles una laparotomía con todas sus complicaciones a futuro. Entonces, claramente, si el paciente tiene una angioembolización fallida, que está presentando un sangrado, pero que se mantiene estable, este paciente y que además requiere múltiples transfusiones, debe ser llevado idealmente a manejo por laparoscopia. También el tener una arteria esplénica tortuosa va a dificultar la embolización y puede aumentar el riesgo de fallas o pacientes que tengan alergia severa al contraste con yodo, que claramente va a impedir la embolización. Y aquí vemos este caso de un hematoma subcapsular en un trauma cerrado esplénico, que también nos muestra que, por el doctor López en el Journal of Trauma, que nos muestra cómo el hematoma subcapsular es un predictor para falla en el manejo no operatorio. Y nos muestra una serie de 2 años, la cual se recopilan 312 pacientes, de los cuales el 81% fueron sometidos a manejo con angioembolización, ¿cierto? Y el fracaso del manejo no operatorio para los grados 1 y 4, claramente vemos cómo va aumentando, y lo veíamos previamente en lo que mencionamos anteriormente, que a partir de que el trauma aumenta, y específicamente después del trauma grado 3, el riesgo de falla aumenta casi hasta un 80% y debe considerarse la esplenectomía en traumas grado 4 o 5, ya que pues, el riesgo de fallo del manejo no operatorio con radiología intervencionista es muy alto. Aquí tenemos este caso del doctor Maselvic, y vemos como, miren, este trauma grado 4 esplénico casi con parte de compromiso del ilio, vemos como tenía un sangrado activo, ¿cierto? Que no mejoró con la misma embolización, pero que el paciente se había podido mantener hemodinámicamente estable
disminuir el sangrado con la embolización y se pudo llevar a una laparoscopia totalmente terapéutica con una esplenectomía laparoscópica en trauma sin complicaciones. Y claramente, ¿cuál es el procedimiento que debemos hacer? Claramente todos los pacientes en trauma, y como lo hemos visto a lo largo pues, de la historia, siempre menos es más en trauma, ¿sí? Debemos hacer solo lo estrictamente necesario para que el paciente esté bien, porque a veces sobretratar a los pacientes podemos estar generándoles iatrogenia. Y claramente pues debemos ofrecerles el procedimiento más simple, el más factible y que claramente sea el más eficiente. Entonces, la laparoscopia diagnóstica nos va a permitir descartar esa lesión penetrante, si es o no penetrante a nivel de la cavidad intraabdominal, si lo es, confirmar si hay lesiones intraabdominales y claramente si vamos a poder tratarlas o no. Sin embargo, como se les decía, a nivel de retroperitoneal, como en este caso en el trauma duodenal, la laparoscopia no juega un papel importante y ese paciente pues debe ser convertido. Definitivamente los pacientes hemodinámicamente estables, con hematomas retroperitoneales o pélvicos en expansión o pulsátiles, se deben convertir nuevamente de forma temprana e inmediata a cirugía abierta, como se los dije. Ya varias veces ese es el punto débil de la evaluación y el manejo del retroperitoneo de la laparoscopia en trauma. ¿Cómo lo debemos hacer? Claramente todos estos pacientes que están hemodinámicamente estables deben ser llevados pues a salas de cirugía en posición de decúbito supino, ¿cierto? En la sala siempre debe haber un equipo de toracotomía y de laparotomía en caso tal de necesitar una conversión inmediata, ¿cierto? Como ya lo vimos, lamentablemente la mayoría de las indicaciones de conversión se dan en el intra y en el transoperatorio, según si son por los hallazgos que tenga el paciente a nivel de la cavidad peritoneal o por el comportamiento hemodinámico y ventilatorio del paciente, ¿cierto? También es importante que generalmente se deben mantener las piernas cerradas y rectas si el paciente requiere que se le realice algún otro procedimiento concomitante como por ejemplo la evaluación de la pelvis, fijación de pelvis o manejo de otras fracturas por parte de ortopedia y por eso siempre la laparoscopia en trauma debe ser en posición americana, ¿sí? O sea, con brazos y piernas cerradas y no en posición francesa con brazos y piernas abiertas. Bueno, siempre el primer acceso debe ser a nivel umbilical, idealmente con un trocar o un puerto de 10 a 12 milímetros para la cámara. No se recomienda nunca un trauma utilizar aguja de Verres, siempre se debe hacer técnica abierta de Hasson para ingresar a la cavidad peritoneal y crear el neumoperitoneo. Siempre se debe recrear el neumoperitoneo de forma lenta, con presiones iniciales de 10 a 12 milímetros de mercurio hasta alcanzar la presión ideal de 12 a 15 milímetros de mercurio. Y si claramente si el paciente presenta alguna alteración hemodinámica o respiratoria, se debe interrumpir de inmediato la creación del neumoperitoneo. Para la laparoscopia en trauma es importante saber y debemos llevarnos siempre en la cabeza que no hay un número específico de puertos a utilizar. Se deben utilizar los puertos operativos necesarios adicionales, que generalmente son dos más, que puede ser uno de 5 milímetros y otro de 10 milímetros, que nos permitan hacer una adecuada triangulación para poder evaluar toda la cavidad, la cual se debe evaluar de forma sistemática, como se lo dije, comenzando en el cuadrante superior derecho y avanzando en el sentido de las agujas del reloj, para poder evaluar todos los órganos sólidos desde el hígado, una gastroesofágica, estómago, vaso y después recorrer todo el tracto gastrointestinal de forma sistemática para que no tengamos lesiones inadvertidas. Además, siempre debemos utilizar succión para irrigación para mejorar la visualización y se pueden hacer algunas pruebas como la prueba neumática de ácido de metileno para descartar lesiones como por ejemplo las lesiones a nivel de la primera o segunda porción del duodeno si hay sospecha que el paciente tenga una lesión retroperitoneal. Sin embargo, como se les decía, si esa lesión se confirma, se debe realizar conversión. ¿Cómo se deben manejar las lesiones que identificamos a nivel de la laparoscopia en trauma? Entonces, claramente, las lesiones de intestino delgado y mesentéricas generalmente son lesiones pequeñas, traumas grado 1 o 2 a nivel del intestino delgado y del mesenterio, que eso concuerda con que su paciente está hemodinámicamente estable y generalmente se pueden manejar con reparos primarios, ¿cierto? Pero si ya las lesiones que comprometen más del 25% de la circunferencia del intestino o
hay una gran pérdida de tejido con necrosis, claramente ese paciente va a requerir una resección y anastomosis, la cual ya, dependiendo de la habilidad del cirujano, se pueden hacer intracorpóreas, o sea, totalmente laparoscópica, la laparoscopia en trauma, o asistida. Si usted desea hacer la anastomosis extracorpórea, introduce nuevamente la anastomosis después de haber hecho la resección de forma extracorpórea, y nuevamente reactiva la paroscopia. Las lesiones en colon es muy importante, que generalmente son lesiones pequeñas que no generan gran contaminación debido al contenido sólido del colon, y se pueden realizar nuevamente también, como en el intestino delgado, reparos primarios con sutura absorbible, de absorción lenta o ultralenta, 90 a 180 días. Generalmente te recomiendan puntos simples separados, ceromusculares mucomucosos, para disminuir el riesgo de isquemia de los tejidos y de estenosis. Sin embargo, nuevamente hay que tener mucho cuidado, ser muy objetivos en evaluar adecuadamente los tejidos y su vascularización y perfusión, porque si es necesario por pérdida de tejido realizar una resección anastomosis, se debe realizar, o según la estabilidad del paciente, pues incluso establecer la necesidad de una ostomía. Siempre en la anastomosis primaria se debe evaluar según los antecedentes del paciente, su condición hemodinámica, el grado de contaminación de la cavidad peritoneal y la ubicación de la perforación. ¿Listo? A nivel de trauma de vesícula biliar y de vías biliares, claramente el trauma en vesícula biliar es igual a colecistectomía laparoscópica. No se deben hacer suturas primarias en la vesícula biliar, porque claramente en la vesícula, debemos recordarlo todos, tiene una circulación terminal y tiene un alto riesgo de isquemia y necrosis de sus tejidos. Y si claramente su paciente presenta una sospecha de lesión de vía biliar, idealmente si se identifica el tipo de lesión claramente se puede hacer un reparo primario. De lo contrario, es recomendable utilizar DREN y después realizar una CPRE, o utilizar el tubo en T si estamos ante una vía biliar de menos de 7 milímetros. Ya con esto, pues vamos a pasar a nuestra experiencia, que es ya la última parte de la charla. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Entonces, tenemos este trabajo, que es la laparoscopia totalmente terapéutica en trauma abdominal penetrante. Es un trabajo que con orgullo enviamos a la American College of Surgeons al Clinical Congress de este año. Lamentablemente, este año el congreso, por la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, pues se pasó de ser presencial a hacer un congreso virtual, pero tenemos el orgullo de decir que esta experiencia y esta recopilación de esta experiencia y este trabajo se fue aceptado para presentación en el Congreso, que por ejemplo nosotros ya habíamos intentado enviar otros trabajos en los 2 años anteriores y no hemos tenido éxito, pero pues tenemos el orgullo. ¿Y qué tenemos de la metodología de este trabajo que enviamos al ACS? Y es que somos cuatro cirujanos, se hizo un trabajo prospectivo de 5 años. Claramente todos los pacientes son ideales, basados en lo que les expuse previamente: paciente hemodinámicamente estable, trauma abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego o herida por arma cortopunzante, abdominal anterior o toracoabdominal anterior o posterior, a nivel toracoabdominal, con idealmente herida única, o sea, con una herida penetrante única. Y lo que sí variaba, a diferencia de los demás estudios, es que con nosotros, así presentara signos de irritación peritoneal o no, igual llevábamos el paciente a la paroscopia si estaba hemodinámicamente estable. ¿Qué utilizamos siempre para manejar la ubicación de nuestros puertos? Como lo recomienda el doctor Salomón Di Saverio, siempre idealmente comenzar por el ombligo, y utilizar la técnica o la neotecnia del diamante del balón de béisbol, para siempre en las bases del diamante poner los puertos de trabajo y identificar el target que vamos a evaluar. Generalmente sí, para la región supramesocólica, los puertos en las bases de abajo, y para la región inframesocólica le damos la vuelta al triángulo, al diamante, y ponemos los puertos arriba. Sin embargo, como se les decía, los puertos en la paroscopia en trauma deben ser los necesarios para que el cirujano pueda hacer una adecuada triangulación y una adecuada examinación de cada órgano intraabdominal.
Aquí vemos la técnica quirúrgica que utilizamos, la recomendada nuevamente por el doctor Salomón Saverio, con el cual también estamos haciendo investigación conjunta desde Italia. Esta es la técnica que él ha recomendado y la que hemos seguido desde que iniciamos la recuperación de esta experiencia. Y es una técnica que comienza desde el hipocondrio derecho, evaluación del hígado, vaso, después la unión esofagogástrica, estómago, siempre y nunca olvidar la evaluación, como se los dije, de la transcavidad de los epipliones a través del ligamento gastrocólico, porque pueden haber heridas de pared posterior de estómago. Después evaluar la vía biliar y la vesícula biliar, identificar la primera y segunda porción del duodeno, y después pasamos a identificar el ángulo de Traix, evaluar todo el intestino delgado, región iliocecal, válvula iliocecal, después todo el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y el recto. Y lo que hacemos nosotros además es nuevamente realizar un second look, como lo recomiendan ellos, de volver a revisar idealmente el intestino delgado, que es donde más se presentan en las heridas inadvertidas. Recordemos que las heridas inadvertidas se presentan más a nivel duodenal, ¿cierto? A nivel de los ángulos del colon y a nivel de la unión recto-sigmoidea y el intestino delgado. Importantísima técnica, siempre utilizamos una técnica de zigzag para voltear y poder examinar adecuadamente en 360 grados la superficie antimesentérica y mesentérica del intestino delgado y del intestino grueso, y de esa forma disminuimos al máximo la posibilidad de presentar una lesión inadvertida. ¿Qué resultados tenemos? Una serie total de 24 pacientes, de los cuales el 37% fueron de sexo femenino, mayor predominio de sexo masculino, 62.5%, una edad media de 27.8 años. Claramente los pacientes que se ven expuestos al trauma penetrante son los que están en la mejor edad productiva, y por eso es importante poder ofrecerles el abordaje que menos limitaciones a largo plazo les genere. Tenemos un 20% de pacientes con herida de arma de fuego, el 79% por heridas penetrantes por arma cortopunzante, y predominó la herida abdominal anterior, y solamente 3 pacientes tenemos de herida toracoabdominales con signos de irritación peritoneal. Tuvimos el 37.5% de los pacientes, y la laparoscopia inicial fue diagnóstica en el 100% de nuestros pacientes, pero lo que más queremos mostrar y lo que nos hace continuar con este abordaje es que tenemos un 87.5% de laparoscopia totalmente terapéutica, con un requerimiento de nudos intracorpóreos y sutura hasta un 87% en todos los 21 pacientes que fueron llevados a la laparoscopia terapéutica, y se realizaron suturas diafragmáticas, sutura de estómago, se hizo una resección en cuña parcial gástrica, sutura de colon, sutura de intestino delgado. Aquí qué pena que el sufijo rápida no se debe utilizar como una palabra, me pido excusas por eso. Con un tiempo quirúrgico, miren, en la laparoscopia totalmente terapéutica de un 60 minutos, que es un tiempo aceptable, equiparable a los estudios que vimos previamente con tiempos de 38 minutos, pero que puedan llegar hasta 90 minutos en promedio. Un sangrado máximo de 50 centímetros cúbicos, estancias hospitalarias mucho menores a las que veíamos de 3.4 días, que en esos pacientes los mandamos con protocolo ERAS, fast track para la casa, con vía oral inmediatamente al día después, y si tolera vía oral, a las 6 horas les damos egreso hospitalario, y solo un paciente requirió conversión en los de los 24 a la parotomía, y la causa fue una lesión en el mesocolon transverso, la cual no se pudo evaluar porque tenía un sangrado abundante, con una lesión de una rama directa de la cólica media, y que además no nos permitió tampoco, por el sangrado, evaluar adecuadamente si el colon transverso tenía una lesión de su pared posterior antimesentérica. Entonces, por eso esa paciente, por seguridad de la paciente, se tuvo que convertir. Sin embargo, la paciente no se tornó en ningún momento hemodinámicamente inestable, pero por la seguridad de la paciente se realizó la conversión. Entonces, ¿qué tenemos para mostrar? Vamos a mostrar algunos casos de los que hemos realizado. Este es un caso mío, es paciente con área en mesogastrio, que claramente abdominal por arma cortopunzante, abdominal anterior, le realicé una exploración. El paciente no tenía signos de irritación peritoneal, pero le hice exploración y claramente se ve que está violada la
aponeursis anterior de los rectos, y por lo cual este paciente se llevó a la laparoscopia terapéutica, a la laparoscopia diagnóstica. Se identifica claramente que la herida atraviesa completamente el peritoneo parietal, y el paciente se le hizo una revisión sistemática según la técnica del doctor Salomón Di Saverio que previamente acabé de describir, y esto fue lo que encontramos. El paciente tenía una lesión en el yeyuno ilio, más o menos a unos 70 centímetros del ángulo de Traix, a nivel del borde antimesentérico, un trauma grado 1, y por lo cual se le realizó una sutura primaria con polilactina 910 3 ceros, con sutura y nudos intracorpóreos, sin ninguna complicación. Con el resultado final que vemos aquí, el paciente se le dio vía, eso fue más o menos a las 7 de la noche, el paciente se le dio vía oral a primera hora de la mañana, y se egresó al mediodía sin ninguna complicación. Tenemos este otro caso, que es una herida toracoabdominal anterior izquierda, ¿cierto? El cual se lleva nuevamente a un paciente hemodinámicamente estable, sin signos de... Este paciente tenía signos de irritación peritoneal. La radiografía de tórax era completamente normal, la inicial y de control, y al evaluar el paciente con irritación peritoneal, se encuentra que tenía una lesión de la pared gástrica anterior. Se le evaluó previamente y se le abrió el ligamento gastrocólico y se evaluó la transcavernosa peritoneal sin identificar una lesión a nivel de la cara posterior del estómago ni del páncreas. Esta era hacia la curvatura mayor en el antro, y se le realizó una sutura, un reparo primario con polidoxanone 3 ceros sin ninguna complicación, además del reparo de la herida diafragmática con polipropileno 3 ceros. También tenemos este paciente, este es un caso del doctor Andrés Mendoza, que es uno de mis colegas, compañero y investigador en esta experiencia que estamos mostrando. Paciente con un epiplocele, tenía signos de irritación peritoneal, este epiplocele que podemos ver aquí claramente, y pero estaba hemodinámicamente estable. Andrés Mendoza lo lleva a la laparoscopia diagnóstica y identifica un hemoperitoneo, el cual drena en los 4 cuadrantes, utilizando de forma muy eficiente la succión. Miren, ahí vemos cómo reduce el epiplocele que tenía el paciente, ¿cierto? Drenamos y limpiamos el fondo de saco de Douglas. Posteriormente se completa la revisión sistemática de toda la cavidad peritoneal, basados en la técnica estandarizada que tenemos. Aquí vemos cómo ya el doctor había terminado de revisar la unión retrosigmoidea y nuevamente hace el second look de todas las asas intestinales, y posteriormente se identifica esta lesión en el mesenterio, que era la que había generado el hemoperitoneo, pero continuando con la exploración de toda la cavidad peritoneal y del intestino delgado, se puede, y miren cómo se debe revisar el intestino delgado para poderlo revisar en 360 grados por ambas superficies y evitar que no se nos pase ninguna lesión. Se identifica nuevamente un trauma de intestino delgado grado 1, el cual se lleva a sutura primaria. Miren, ahí está. Vemos cómo está la disrupción completa de todas las capas de la pared del intestino delgado, y se lleva a un reparo primario con polidoxanone 3 ceros con sutura y puntos intracorpóreos sin ninguna complicación. También tenemos este paciente, el cual tiene una herida abdominal anterior, la cual se explora claramente nuevamente para todos los estudiantes cómo se ve cuando una herida penetra en el abdomen, y es que viola o altera la aponeursis anterior de los rectos o de los oblicuos, y se lleva a este paciente a exploración. Perfecto. Este paciente tenía una lesión lateral del diafragma, ¿cierto? Y la cual se reparó. Se tenía además un trauma hepático grado 2, el cual mejoró simplemente con compresión, ¿cierto? Asociado a esa lesión
abdominal anterior y toracoabdominal. La lesión abdominal anterior, que era penetrante, no tenía ninguna lesión asociada en otros órganos intraabdominales. Tenemos este otro paciente que es de otro de nuestros colegas, que es el doctor Diego Salcedo. Es un paciente con una herida por proyectil de carga múltiple, un shotgun de esos hechizos que se llaman trabucos, que utilizan algunos delincuentes. Recibe una herida a corta distancia, a nivel abdominal anterior. Llega estable, sin signos de tensión peritoneal y sin dolor abdominal. El médico general de urgencias le toma una radiografía que muestra que hay perdigones a nivel de la pelvis y de la ingle. Lamentablemente no contamos adecuadamente en muchos sitios con radiólogo 24 horas o con tomógrafo las 24 horas, por lo cual se llevó a la laparoscopia diagnóstica. Vemos como ninguno de los perdigones atraviesa el peritoneo parietal, los vasos ilíacos están indemnes, no hay ningún hematoma a nivel pélvico, y se le realizó, además, por estar en una zona de transición, con signos blandos de trauma vascular con trayecto vascular, se le realizó un ecodoppler arteriovenoso, el cual no mostró ninguna lesión vascular y el paciente se evitó una laparotomía negativa. Por último, tenemos este caso, que es un caso también mío, que fue el único caso que se convirtió en estos 24 pacientes. Este era el hemoperitoneo que tenía esta paciente con una herida abdominal anterior hacia supraumbilical, hacia el epigastrio, la cual exploré, era penetrante, pasamos a la laparoscopia, era una paciente de sexo femenino, y encontré este hemoperitoneo, no tenía lesión a nivel hepático, pero el sangrado venía del mesocolon transverso. No lo pude controlar en ningún momento y no pude tener una visión crítica de dónde venía el sangrado, y tampoco pude ver la pared posterior del colon. La convertí, pude controlar esa rama de la cólica media que estaba sangrando, y no había lesión del colon transverso. Sin embargo, la seguridad del paciente prima, y pues por eso es una indicación clara que si usted no tiene una adecuada visibilidad a un sangrado que usted no puede controlar de forma efectiva, hay que convertirla. Y pues para finalizar, vemos como ya las guías, especialmente las guías del IST Trauma y de la AST Trauma en los Estados Unidos, pues han cambiado a que claramente ya tenemos la laparoscopia en trauma para poder evaluar estos pacientes, y vemos cómo debe ser una ayuda diagnóstica y terapéutica que debe estar asociada a un examen físico seriado, ¿cierto?, a la exploración de las heridas, y a claramente el uso pertinente de imágenes y de los recursos que tengamos en nuestros servicios. Nuevamente aquí tenemos las de West Trauma, vemos también cómo tenemos la laparoscopia ya incluida en el algoritmo incluso de heridas por proyectil de arma de fuego, si el paciente está estable y se puede evaluar se puede evaluar por la laparoscopia si se tienen los recursos y la experiencia, ¿cierto? Y por último, claramente, pues las guías de cirugía mínimamente invasiva para utilizar la laparoscopia en trauma de SEIGES. Como conclusiones, la laparoscopia en trauma pues debe ser una herramienta de diagnóstico terapéutica valiosa, que la debemos tener siempre a la mano, que tiene ventajas significativas en términos de morbilidad, mortalidad y costos, y que claramente debemos saber seleccionar los pacientes, porque una selección incorrecta claramente va a ser el principal riesgo para el paciente y nos puede llevar a desenlaces no favorables. Muchísimas gracias. También pues debemos tener en cuenta que ya la herida por proyectil de fuego abdominal anterior no es igual a la laparotomía. Ese dogma, como se los mostré ya en los algoritmos de las guías, se rompió. Bueno, esa premisa que nos enseñaban a nosotros como estudiantes ya no se puede seguir enseñando en las facultades de medicina. Herida por proyectil de fuego en el abdomen no es igual a la laparotomía. La visceración intestinal y el momento tampoco es igual a la laparotomía, como lo pudimos ver. Claramente el trauma abdominal mayor siempre debe tratarse por la laparotomía. No, el retroperitoneo sigue siendo, como lo repetí múltiples veces, una falencia grande de la laparoscopia en trauma, y que siempre se deben tener en cuenta las indicaciones para poder o realizar una sutura primaria o resecciones intestinales por vía laparoscópica o video asistida. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Quisiera saber si tienen alguna